¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí inicia Análisis Mundial. Soy Ana María Serrano y es un gusto poder estar junto con ustedes en este espacio de opinión, de análisis, revisar todos los ángulos de una misma noticia. Esta semana han habido varias noticias y estaremos comentándolas. Revisemos de inmediato cuáles son estas. El martes inició la cumbre de la OTAN en Madrid con un éxito diplomático cuando Turquía, satisfecha con los compromisos de Suecia y Finlandia, levantó el veto para la entrada de ambas naciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Chile anunció este jueves que el país firmará con el gobierno de España un acuerdo de cooperación en política exterior feminista. Ferdinand Marcos Jr., de 64 años, hijo del fallecido dictador Ferdinand Marcos, fue nombrado este jueves presidente de Filipinas. El mandatario homenajeó los 20 años de mandato de su padre. Tras la decisión de Siria de reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, Ucrania comunicó este jueves que rompe sus relaciones diplomáticas con el país. Y desde ya les invitamos a poder participar y acompañarnos también en redes sociales. Lo pueden hacer en Twitter y también en Instagram, @mserrano2. Las manifestaciones masivas y las protestas violentas son un fenómeno que continúa extendiéndose por toda Latinoamérica. ¿A qué se debe esto? Lo estaremos analizando. ¡El pueblo unido! Recientemente las manifestaciones y paros se han disparado en Latinoamérica, con el factor característico de la unión de diferentes gremios y minorías. El gobierno nacional de igual manera tiene que sentarse tal y cual como se había iniciado. Ecuador recientemente protagonizó un marco de manifestaciones extenso y violento, en el que se exigían varias medidas por parte del Estado, como otorgar mayor presupuesto para salud y educación, mejorar la seguridad y la reducción en los precios del combustible. Ahora un nuevo reclamo social crece en Perú. Los transportistas iniciaron una huelga escalonada para exigir al gobierno la restitución del transporte de mercancías como servicio público. En Panamá el paro continúa, protagonizado por los transportistas de carga agrícola debido al alza del precio del combustible. Además, vale la pena recordar los eventos de protesta en Chile y Colombia de hace algunos meses. Las manifestaciones en Chile desencadenaron una serie de hechos que se extendieron por 150 días y que terminaron en la convocatoria a un plebiscito para cambiar la Constitución, una reforma a la policía, 2.547 heridos y 38 muertos. En Colombia, luego de la propuesta de reforma tributaria del gobierno del presidente Duque y sumado a las problemáticas de carácter sociocultural, económico y político que venían en aumento, las calles se llenaron y se generó un inmenso estallido social. Este fenómeno en Latinoamérica recae en la pérdida de gobernabilidad y de control por parte de los gobiernos de turno, que han estado probablemente desconectados de sus países. Quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Juan Pablo Paredes, académico de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Chile, y Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales. A los dos, bienvenidos. Gracias por estar conmigo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer. Bueno, arranco por preguntarles, ya no es algo aislado y tampoco podemos decir que estas manifestaciones o estas protestas son algo reciente. Las manifestaciones y las protestas incluso están respaldadas y autorizadas en la mayoría de constituciones latinoamericanas, una protesta pacífica, pero lo que estamos viendo que ha tomado fuerza es la violencia y la periodicidad con la que se están repitiendo, y no únicamente en un país aislado. Lo hemos visto ahora últimamente en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina, en El Salvador. Es decir, le pregunto, Juan Pablo, ¿qué está pasando? ¿Hay una desconexión tan grande entre la clase política y la ciudadanía? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por esta conversación regional que me parece muy necesaria. Aclarar que soy académico de la Universidad Católica del Maule, que es una universidad regional en Chile, no la Pontificia Universidad Católica, que es centralista.
Sí, y ese es un punto que me parece interesante, o sea, importante destacar. En relación a la pregunta, yo destacaría tres factores en el marco que tú señalas, ¿no? Claro, hay una crisis institucional muy fuerte, ¿no? Hay un problema de legitimidad política, sin duda. Los números vienen a la baja hace mucho tiempo, hay un distanciamiento entre nuestras sociedades en términos políticos que son muy elitistas, ¿no? Y la ciudadanía, eso está ocurriendo, hay desconfianza, hay alejamiento, no hay confianza en los partidos políticos, eso de alguna manera está ocurriendo, o los partidos políticos presentan caras muy fragmentadas, muy poco robustas, muy poco sólidas, como el caso, por ejemplo, peruano. Entonces ahí hay un tema institucional, sin duda. Pero hay un segundo nivel que a mí me parece muy importante destacar, que tiene que ver con, y lo voy a poner en términos normativos, ¿no? En términos valóricos, la insoportable nivel de desigualdad que tienen nuestras sociedades, ¿no? Yo creo que los movimientos que están ocurriendo en el último tiempo, que inician como estallidos sin duda, pero que rápidamente se transforman en revueltas, alzamientos populares de mayor constancia, de mayor presencia social, descansan en esta desigualdad, en esta reclamo por la dignidad en el fondo. Y claro, como la respuesta institucional está tan lejana de la ciudadanía, responde de manera muy represiva, muy violenta, muy autoritaria, ¿sí? Y eso de alguna manera marca un poco el tenor de la conflictividad, ¿no? Y ahí estaría el tercer factor, ¿no? Lo que tú dijiste muy bien al presentar la nota. La conflictividad social está instalada, ¿no? En la región, y no solamente en la región, en el globo, y eso es un factor que hay que considerar, ¿no? La ciudadanía de alguna manera está más empoderada en esta lógica de la dignidad, ¿sí? Hay un distanciamiento de la política, de los partidos políticos, de la institucionalidad misma, pero también está este tema de la desigualdad brutal que nos toca enfrentar el día de hoy, ¿no? Eso, yo pondría esos tres elementos en un primer momento para la discusión. Doctora Neda, quisiera escuchar, basada en el mismo cuestionamiento, en la misma pregunta, ¿cuál es su punto de vista? Yo comparto el análisis de mi colega, particularmente, y esto lo hemos discutido en otras invitaciones, que al igual que esta agradezco al programa, particularmente con lo que nosotros vimos y analizamos lo que tuvo que ver con las primaveras árabes. Latinoamérica está sufriendo por ciertos problemas estructurales, como bien el profesor argumenta, que tienen que ver con protestas sociales, que tienen un carácter histórico. Las protestas sociales que vimos en Latinoamérica no son algo aislado de lo que tiene que ver con este mundo pandémico, sino se viene arrastrando incluso desde la vuelta a la democracia en sus diferentes características latinoamericanas, pero lo que hemos visto también tiene que ver con una erosión democrática, y eso tiene que ver con una crisis de los partidos más clásicos, de la institucionalidad estatal más clásica, que ha tenido ciertas características en términos de volverse más compatible con una economía neoliberal, que lógicamente transfiere o tiene este problema de transferencia de ciertos tipos de costos, externalidades en el mercado global, que tiende a ser transferida a los consumidores. Y aquí es donde se acrecenta esta brecha social que el profesor bien describe. Por lo tanto, lo que yo pondría sobre la mesa de la discusión son incluso los mismos factores que vimos iniciales en el 2010, 2011, en las primaveras árabes, que tampoco nadie se la esperaba y tampoco nadie la explicaba, que tiene que ver particularmente con ciertas sumatorias de factores. Uno tiene que ver con la inseguridad alimenticia que se está dando en el caso de las protestas en Panamá, en Ecuador y en Perú hay unas características sobre el precio, por ejemplo, de la escasez de alimentos o la producción de los mismos alimentos que la población está comprando en su mercado, tipo de protesta en torno a la congelación de precios de combustibles, qué pasa con la canasta básica y sí, particularmente con el desarrollo agrario.
y ahí, lógicamente, se van sumando otros factores. Algo importante que los dos hacen referencia es esa desconexión que hay con la clase política tradicional. Y ahí vuelve un nuevo cuestionamiento que yo me hago y es, ok, tenemos la posibilidad de acudir a las urnas y estamos viendo una apatía y un desinterés, y es por medio de esta, democráticamente, que podemos generar un cambio. En algunos de los países, como en Chile y ahora en Colombia, se ha votado por ese cambio, se ha exigido ese cambio a través de las urnas, pero estamos viendo incluso en Chile que hay un descontento muy rápido con ese presidente electo que ofreció un cambio, Juan Pablo. Sí, está difícil de explicar aquello porque justamente el tema de los vaivenes, ¿no? El tema del distanciamiento de la institucionalidad política de los partidos tradicionales, pero también de los partidos nuevos, ¿sí? Yo ahí remarcaría que el Frente Amplio en Chile, si bien gatilla una mayor participación en cierto momento, sobre todo ligado a después del estallido o un poco antes del estallido, no logra bajar del todo con la satisfacción de la ciudadanía, no logra del todo establecer un marco de confianza, porque está muy marcado por esta lógica de partidos, ¿no? Yo diría que la contracara de eso es que al mismo tiempo que existe esta desconfianza, existe este distanciamiento institucional, están ocurriendo un conjunto de otros procesos que tienen que ver justamente con el fortalecimiento de la ciudadanía, de ciertas lógicas colectivas, de ciertas formas colectivas, que no pasan del todo por la cuestión institucional. Entonces ahí el desafío importante es el establecimiento de los puentes, ¿no? Claro, tú marcas que de alguna manera hay un poco de descontento en los números hacia el gobierno de Gabriel Boric actualmente en Chile. Sin embargo, eso tendríamos que matizarlo un poco porque si bien ha bajado ciertos números en función de ciertas coyunturas, ciertos errores, como lo han catalogado ellos mismos, está muy ligado también al proceso constitucional, ¿no? Ahí están muy de la mano ambos procesos. Y requiere mucho, insisto, requiere mucho de el lugar que alcance la ciudadanía en esto, cómo va a participar la ciudadanía de este proceso, qué espacios va a elaborar, qué espacios va a poder constituir en este proceso constitucional y que va a tener alcance también. Y justamente, profesora Araneda, la ciudadanía es como que se destapó, quiere ser escuchada, quiere tener una línea directa, pero las líneas que usualmente estábamos acostumbrados bajo los términos de la democracia ya no les satisfacen, ya no son el camino viable que ellos están encontrando. Particularmente, y siguiendo la lógica argumentativa del profesor Juan Pablo, tiene que ver con dos caras de la moneda. En primer lugar, con lo que tiene que ver con los estudios sobre la confianza, no particularmente en la democracia, en el sistema democrático, sino en la conformación de los partidos. Entonces, particularmente la población sí tiene una alta confianza en la democracia a lo largo y ancho de Latinoamérica, y es por eso que, lógicamente, siempre se apela a lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones, la libertad democrática, pero por otra parte ha sido cooptado también con una nueva arista que tiene que ver también con la llegada del populismo o con la consolidación del populismo en ciertos sectores, de la democracia representativa latinoamericana. Lo vimos en el caso, por ejemplo, de Colombia, pero también eso es práctica común en Latinoamérica. Por lo tanto, lo que estamos viendo son protestas y agrupaciones que lógicamente no siempre pasan por la lógica de los partidos, pero quizás no hay que verlo como una lógica que atente en contra de la democracia, sino en un fortalecimiento de una democracia, pero no siempre partidista. Entonces hay que analizar eso un poco en la complejidad. Eso por una parte. Y por otro lado, y solamente haciendo un punto sobre la mesa, todos y cada uno de los estados latinoamericanos van a tener que enfrentarse a ciertas lógicas que, más allá de que sean o no de izquierda, derecha o centro, o las lógicas tradicionales latinoamericanas, pasan por lógicas que lo sobrepasan. Y eso tiene que ver con el mercado internacional que está poniendo presión inflacionaria sobre estos países, el alza del dólar,
ciertos commodities que Latinoamérica necesita, que tienen que ver con los fertilizantes, el precio del trigo y sobre todo con el precio del petróleo. Y eso, lógicamente, la población le va a cobrar sus cuentas a los gobiernos de turno, sean cual sean el partido que esté gobernando. Sí, no, y comparto con ustedes. Tengo que hacer una rápida pausa. ¿Puedo marcar un Juan Pablo, tengo que hacer una pausa y regresamos enseguida y continuamos con más. Esto es Análisis Mundial. Ya venimos. De vuelta, gracias por continuar con nosotros en Análisis Mundial. Nos acompaña Juan Pablo Paredes, académico desde Chile, y Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales. Estábamos justamente hablando de este estallido social que se está dando a nivel latinoamericano. Y yo les planteo una cosa, estamos enfrentando, y ustedes antes de la pausa me decían, esto es a nivel mundial también, y comparto con eso, pero estamos enfrentándonos con gobernantes absolutamente anarquistas que logran, como bien dicen, las 3 P's, la posverdad, la polarización, ¿no es cierto? Estamos hablando de una posverdad, una polarización absoluta dentro del pueblo y un populismo. Y a eso nos estamos enfrentando ahora en esta nueva dinámica, en donde, y yo les arranqué diciendo que en varias de las constituciones latinoamericanas está respaldada la protesta, pero una protesta no puede caer en los niveles de violencia y de enfrentamiento que hemos visto ahora últimamente en todos los países latinoamericanos. Profesora Araneda. No, particularmente el punto, en primer lugar, ciertos puntos que hay que analizar. Las protestas y esto yo creo que todos los escuchas comprenden de que las protestas ciudadanas tienen un carácter histórico. Estos no son puntos coyunturales que lógicamente se destacan en el tiempo, sino que particularmente han sido un largo proceso de llamados de consolidación o ciertos puntos que la ciudadanía ha tratado de poner sobre la mesa y que de alguna forma o no los partidos han tenido que hacer cargo. De hecho, el presidente actual de Chile, lógicamente, proviene de una larga tradición de protestas que iniciaron con protestas estudiantiles que hoy en día lo llegan a la presidencia. Por lo tanto, las protestas indígenas en Ecuador, por lo que tiene que ver con la particular como brecha entre el mundo indígena y la élite peruana, o en el caso de Panamá, lo que tiene que ver con el interior y lo que tiene que ver con las ciudades costeras, lógicamente son lógicas que yo no voy a hacer ningún análisis porque esto escaparía al tiempo que tenemos actualmente, pero son de una larga data. Lo que pasa ahora es que hay puntos de coyuntura que lógicamente el Estado no ha podido solucionar porque tampoco tiene las capacidades de solucionarla, y eso tiene que ver cómo los partidos políticos y el mismo Estado latinoamericano han tenido que negociar con el sistema internacional, y uno de esos es que han reducido el poder del Estado. Y eso tiene que ver en particular con lógicas en donde, por ejemplo, en Chile, que hoy día se está dando la discusión no solamente con una alta tasa de inflación, sino también con un dólar, el Estado tampoco tiene mucho que hacer. En el caso, por ejemplo, de Perú, Colombia, Ecuador o Panamá, sobre ciertos productos que tienen que ver como, por ejemplo, qué hacer con el precio del petróleo, o qué hacer con el precio internacional del fertilizante, o cómo hacerse fertilizante para que la producción, lógicamente, no caiga y no haya inseguridad alimenticia. El Estado tampoco tiene muchas habilidades de cómo hacer eso, y es ahí, en esa incapacidad del Estado, en donde, lógicamente, el sistema represor de los sistemas de seguridad tienden a ser accionados de forma mucho más violenta, porque el Estado no encuentra solución. Eso lo vimos, por ejemplo, en las lamentables imágenes de las protestas en Colombia en los últimos 2 años. Sí, Juan Pablo, usted quería decirme algo. Sí, no, bueno, apoyo absolutamente lo que ha dicho Jorge, ¿no? Lo suscribo totalmente. Y quiero destacar los puntos que resaltaste, ¿no? Yo quería introducir, cuando quise tomar la palabra, un tercer actor que tenía que ver justamente con los medios, ¿no? Las redes sociales y todo el tema del efecto polarizante que tienen, ¿no? Y un tema ligado a la violencia, que yo sumaría
a estos factores más materiales, económicos, del mercado internacional que Jorge resalta muy bien, remarcaría que la desigualdad tiene efectos culturales o socioculturales al interior de nuestras sociedades que van generando efectos de agravios, ¿no? O sea, la sociedad se siente agraviada, la ciudadanía se siente muy agraviada. Y eso, Juan Pablo, pero manera... usted topa uno de los temas que creo que es fundamental cuando estamos hablando de la diferencia de unas protestas años atrás y las que estamos viviendo y sintiendo en este último tiempo, que son las redes sociales. Las redes sociales pasan a ser un detonante clave con los estallidos sociales y con la movilización de personas, incluso, y no sé si ustedes comparten, me atrevería a decir que son también las que acentúan y visibilizan mucho más esas brechas sociales que tenemos dentro de nuestras sociedades, Juan Pablo. Sí, comparto absolutamente. De hecho, el punto hacia dónde iba es justamente eso, ¿no? Que la violencia que se manifiesta en la calle por la represión o por estos agravios que tiene la ciudadanía, también aparece simbólicamente en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales se ve mucha violencia simbólica, se ve mucho hater, se ve mucho insulto, mucha polarización, que de alguna manera va calentando los ánimos, ¿no? De alguna manera intensifica lo que después también exacerba lo que después también ocurre en la calle. Entonces ahí hay un factor donde los medios, las redes sociales tienen un rol importante, pero también los medios, ojo, los medios cuando a veces son cajas de resonancia de justamente la verdad que ocurre, que se produce en las redes sociales, también destaca justamente o resalta aún más estos agravios, ¿no? Exacerba mucho más el malestar de la ciudadanía. Entonces ahí también hay un tema de los medios que también hay que hacer un mea culpa, ¿no? Revisar su lugar en este juego social, ¿no? Ahora, le pregunto, profesora Araneda, ¿qué nos espera? Porque estamos viendo, se habla de las constituyentes. Ecuador ya tuvo su constituyente, en Perú se está hablando de la posibilidad de una constituyente, Chile tendrá que aprobar su constituyente, en Colombia no se descarta que pueda darse una constituyente. Esto como para tratar de solucionar ese malestar social que se está viviendo. ¿Es esta la solución, profesora Araneda? Yo creo que por sí mismo eso es una tesis doctoral, para ponerlo en términos clásicos, que no sé si me podría hacer cargo, pero en términos concretos, lo que viene a ser en particular son dos cosas, en mi opinión. En primer lugar, lo que apunta a Latinoamérica es crear un sistema democrático representativo que dé solución al siglo que se le viene encima. Y eso significa que tiene que dar la posibilidad de salir de ciertas lógicas bien ancladas en el pasado que dieron respuesta y que fueron de verdad bastante novedosas en su periodo, pero que hoy en día se ven atrapadas bajo ciertas lógicas que ya no existen. Eso por un lugar. Y por otro lugar es hacia dónde quiere avanzar Latinoamérica, no solamente como los diferentes multiplicidad de países, sino también como región. Hoy en día, como región, no tiene ningún peso internacional. Y eso lo ha demostrado, lógicamente, no solamente los diferentes organismos internacionales, sino también la incapacidad latinoamericana de ponerse de acuerdo en pisos mínimos para cumbres, acuerdos, bloques regionales. Por lo tanto, estas cajas de resonancia, entre comillas, que van a ser las discusiones, tienen que abrirse hacia dónde se quieren dirigir. Eso por un lado. Pero por otro lado, y quizás más importante, y aquí yo comparto lo que tiene que ver con discusiones como las que estamos haciendo ahora, como lo que tiene que ver con este espacio de análisis internacional, tiene que ver con discutir. Lamentablemente, los espacios más clásicos de medios de comunicación tuvieron grandes problemas para discutir temas bastante, no solamente el coyuntural, sino también estructurales de la democracia latinoamericana, y que eso, lógicamente, tuvo que darse en los medios de comunicación masivos como van a ser, y recuerdo lógicamente, y vuelvo a retraer porque hay muchas similitudes con lo que tiene que ver con la primavera árabe, que tiene que ver cuando la gente masifica lo que tiene que ver con los foros, Facebook, Twitter, Instagram hoy en día, donde aparecen lógicamente las discusiones, lógicamente acaloradas, lógicamente con todos los problemas sin moderadores,
pero lógicamente yo creo que estos espacios de abrir constituyentes o lo que fueron las diferentes pugnas y peleas, algunas más acaloradas que otras que se dio en el espacio chileno, lo que se vio es que la población necesitaba y requería que se dieran estas discusiones para no solamente para ver cómo los partidos políticos respondían a estas discusiones, tomaban asiento en estas discusiones, sino también para discutir hacia dónde queremos ir. Y yo creo que en ese punto, bastante positivo, creo que las referéndum constituyentes podrían solucionar problemas en términos de la narrativa, más allá de que responda a cosas bien particulares que son problemas de seguridad, salud, sí, estructurales, unos problemas mucho más estructurales. Me quedan 2 minutos lastimosamente porque esta charla está muy buena. Juan Pablo, le pido que rápidamente hagamos una conclusión en 1 minuto. No, brevemente el tema de la Constitución me gustaría terminar con eso. Yo creo que sí abre una puerta que es una oportunidad de establecer justamente estos puentes en el plano más institucional, en el plano de la deliberación ciudadana, pero hay un tema también cultural que es importante que lo vayamos trabajando. Por eso decía el rol de los medios, por eso decía el rol de las redes sociales, que de alguna manera hay que establecer la integración social a nivel de la ciudadanía. Ahí hay un tema importante, no todo pasa por la institución, también hay temas culturales que hay que destacar, ¿no? Apostar todo al tema institucional puede llevarnos también al desfiladero, entonces hay que jugar con ambas piernas, como dirían en la metáfora futbolística, ¿no? Eso, me parece que ahí hay una oportunidad que hay que desarrollar, ¿no? Y yo espero pues que este espacio sea una manera también de contribuir, de que pongamos estos temas sobre la mesa, que podamos profundizar. Lastimosamente en 30 minutos difícilmente, pero pues les podemos dar ese abrebocas para plantearnos una serie de preguntas para tratar de llevar a un análisis bastante más profundo, no quedarnos únicamente en el tema noticioso, sino replantear qué está pasando, por qué está pasando y hacia dónde va a ir. Les quiero de verdad a mis 2 invitados agradecerles mucho por haber estado conmigo y acompañarme en Análisis Mundial. Un placer. Gracias. Gracias a Juan Pablo, gracias a Jorge y gracias a ustedes en casa por haber estado junto con nosotros. Nos vemos la próxima semana, pero les invito a que nos acompañen y que puedan participar en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @AMSerrano2. Feliz día.